Bien, continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias. Nos ven también a través de Vez Cable Canal 3 y en la página web live.uci.pe. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Continuamos en vivo hoy, martes 6 de noviembre. La FIFA ha emitido un comunicado donde advierte a la Federación Peruana de Fútbol que si el Congreso decide modificar la denominada Ley Oviedo o la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, este grupo, este gremio quedaría finalmente suspendido, desafiliado o suspendido. Esos son los términos que queremos también aclarar, con lo cual inmediatamente nuestra selección dejaría de participar en cualquier competencia o torneo oficial que tenga que ver con la Conmebol y con la FIFA. Es decir, no podríamos participar en Copa América, ni en clasificatorias, en fin. Esta situación seguramente tiene que pasar por una serie de etapas y de procesos, pero para aclarar el panorama estamos ya con Renzo Gotelli. Él es abogado, especialista en temas de derecho deportivo, a quien le damos la bienvenida aquí a Espacio Libre. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Gracias por la invitación y acá listo para ayudarlos en lo que consideren pertinente en este tema, ¿no? Yo me confieso un ignorante respecto a las normas que regulan la FIFA y que regulan la participación de las federaciones de fútbol a nivel internacional. Lo más cercano que estuvimos a conocer un poco el procedimiento de la FIFA fue cuando se dio la sanción contra Paolo Guerrero, y un poco todos tratamos de volvernos especialistas en derecho deportivo y analizar cuál era la función del TAS, cómo entraba a tallar la FIFA, si Infantino podía o no tomar decisiones. Pero esta situación en concreto, ¿cómo afecta al fútbol peruano esta decisión que se ha tomado en el Congreso, en la cual se está modificando una ley dada anteriormente y que le pondría un fin al gobierno, por llamarlo de alguna forma, de Edwin Oviedo al frente de la Federación Peruana de Fútbol? A ver, para entender cómo funciona la FIFA, lo primero que hay que saber, y que creo que ya muchas personas saben, es que la Federación Peruana de Fútbol, a pesar de que, digamos, es una asociación creada en el Perú, se rige en principio por las normas internacionales de la FIFA. Y esto es en buena cuenta porque todo el financiamiento, todo el dinero que recibe es privado, ¿no? Es decir, no recibe dinero del presupuesto ni del Tesoro Público del Perú. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque es un poco contradictorio, ¿no? Sale esta ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol que en teoría beneficia a la gestión de Oviedo, es decir, le expande el periodo hasta el 2020, tengo entendido, ¿no? Y un poquito en el artículo 5 menciona de que la Federación Peruana de Fútbol va a estar fuera del control del Instituto Peruano del Deporte, del IPD, y que va a estar regido en principio por los organismos internacionales que lo regulan. Es decir, ahí le daba como que un espaldarazo a la FIFA para que la FIFA esté por delante en cuanto a la regulación de lo que supone el fútbol en el Perú. Esa es la denominada ley Salaverry, ¿no? La ley que presentó Daniel Salaverry en su momento. Así es. Y después lo que ha ocurrido es de que esta norma lo que busca es un poquito recortar ese periodo para hacerlo, si se quiere, acorde a la ley del deporte, que dice de que supuestamente todos los mandatos de todas las federaciones tienen que ir a la par del ciclo olímpico, que es 2019, 2020, o cuando hay un torneo mundial. Entonces, lo que ha ocurrido es que lo que antes había, que era una intervención realmente del Congreso, pero que beneficiaba a la federación, no levantó mucho polvo en la FIFA. Pero ahora lo que hay es una intervención que reduce primero el mandato de Oviedo y en segundo lugar tengo entendido que también está metido eliminar el artículo 5, es decir, ya no señalar de que la federación está, digamos, como primera cabeza por encima de la Federación Peruana estaría la FIFA, sino estaría acorde un poco a las normas internas, es decir, pondría a la federación subordinada otra vez a las normas peruanas, ¿no? Ese creo que es el conflicto ahí. O sea, y bajo las normas peruanas, entonces, la Federación Peruana de Fútbol funciona igual, por ejemplo, que la Federación Peruana de Vóley o que la de ajedrez o la de karate, claro. Es decir, se rige bajo el gobierno del Instituto Peruano del Deporte. Bajo la ley del deporte. ¿Y el Instituto Peruano del Deporte es el que vela por ellos o yo estoy metiendo otra cosa? Correcto. El IPD es la cabeza, si se quiere, de todas las federaciones, ¿no? Y eso implicaría también ver un tema de recursos públicos del Instituto Peruano del Deporte a favor de la federación, pero sabemos que es un contrasentido porque la federación no recibe dinero del IPD. En realidad lo que ocurre es que más bien el IPD se beneficia de la federación porque los estadios, por ejemplo, ahorita que viene el Mundial Sub-17, la federación y la FIFA van a hacer unos pagos
a los estadios por la organización de los eventos, ¿no? No es que el gobierno invierte en la federación, Claro. sino más bien se beneficia del fútbol. Y son estadios administrados por el Estado a través del Instituto Así Peruano del es, Deporte. así es. Esa es otra cosa totalmente distinta. Entonces, en esta situación, mientras la ley favorecía a Oviedo, que por lo que hemos visto tiene buenas relaciones con el presidente de la FIFA, Sí. no había ningún problema. Ahora que se acorta el mandato, que se propone recortar el mandato, sí hay una acción de la FIFA que dice, oye, si esto se aprueba mañana, yo lo suspendo. Sí, es correcto el término que has usado, suspensión. ¿Ya? Lo que ocurre es que los estatutos de la FIFA, que es la norma que se aplica acá, señalan claramente que los miembros o las federaciones miembro, es decir, en este caso las federaciones de cada país, la Federación Peruana de Fútbol, tienen el deber de evitar las intervenciones de terceros. La pregunta es, ¿quiénes son los terceros? ¿No? En este caso, pues el tercero sería el Estado. Es medio contradictorio porque un tercero dentro de un país en el cual está supuestamente una asociación como es la Federación, no sé si llamarlo tercero, pero en fin, eso es lo que a lo largo de la casuística de la FIFA ha ocurrido. Es decir, han habido varias federaciones que han intentado normar en algún sentido, o varios estados que han intentado normar en varios supuestos, federaciones de cada país. Y lo que ha ocurrido es que la FIFA siempre lanza primero una amenaza, que es lo que ocurre acá. Siempre lanza una amenaza al inicio. Si se persiste, es cuando ocurre esta figura de la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Es una medida cautelar que está regulada en los estatutos de la FIFA. Es decir, el Comité de Disciplina automáticamente suspende al Estado que se está investigando para supuestamente investigar si hay una intervención, y en caso de persistir, existe la votación en el Congreso, que es como si se quiere la segunda etapa en el Congreso de la FIFA. Y dependiendo de la gravedad, ya estaríamos hablando pues, de una suspensión más prolongada o de una desafiliación, que eso sí ya significaría algo pues casi perenne saliendo de todas las competiciones, lo cual afectaría de forma inconmensurable pues todo el tema del fútbol, ¿no? Ahora, esta situación de la Federación Peruana de Fútbol se da en el marco de una cuestión legal y de una cuestión política que tiene que ver con la participación de Edwin Oviedo en este caso de los NM Audios, y genera pues toda una serie de oscurantismo como ocurrió en la época de Manuel Burga, ¿no? Una persona que también fue cuestionada por los manejos al interior de la federación, Sí. que incluso iba acompañado con el tema del fracaso deportivo y más. Pero uno revisa situaciones similares en otros países y, por ejemplo, la Federación Uruguaya de Fútbol también pasó por una situación similar este año. Y ahí sí la FIFA intervino, la Conmebol intervino, a la Federación, hizo algunos cambios, nombró un comité de emergencia. ¿Por qué no se ha podido llegar a un punto en donde la FIFA y la Conmebol digan, ok, si hay problema en la Federación, hablo con el gobierno, nosotros intervenimos y hacemos los cambios, y tranquilos ustedes, no pasa nada mientras vamos mejorando la situación? Claro, lo que ocurre es que la FIFA tiene un principio muy claro en este tema. Yo voy a respetar la autonomía de tu federación, pero si tú estás involucrado en un tema delictivo comprobado, ¿no? ¿Qué significa en términos legales un término delictivo comprobado? No que estés procesado, no que estés investigado, sino que tengas una sentencia firme, ¿no? Es más, si yo tengo una sentencia en primera instancia y he apelado, sigo estando todavía dentro del marco de la presunción de inocencia. Entonces, si Oviedo ahorita tuviera una sentencia comprobada, es decir, a nivel de sala ya de apelación penal, y que esto ya no tuviera más que hacer y que terminara en la cárcel, evidentemente eso no se considera una intervención porque ahí estamos hablando de un extracto absolutamente penal. Y ahí en ese caso, lo que te dice la FIFA, inclusive antes de intervenir, es que tu propio estatuto tiene que resolver ese problema. Es decir, el propio estatuto de la federación presupone que en el caso de una vacancia, que sería el supuesto en el cual ocurriera que el señor Oviedo terminara preso, ¿no? Cosa que no se le desea a nadie, pero que bueno, como van las cosas, pareciera que es una posibilidad. Entonces, si esto ocurre, entonces el propio estatuto prevé un supuesto de elección transitoria de alguien que esté a la cabeza y que se haga una convocatoria a elecciones. En Uruguay pasó algo así, ¿no? La FIFA intervino porque hubo todo un desorden, pero comprobado. Entonces se metió a regular esto a la par del Estado, pero porque estaba demostrado y era una sentencia firme que evidentemente no tenía marcha atrás. Eso no se considera intervención. Es por eso que en el caso de Burga, siempre que lo investigaban por X razones y no había sentencia, Burga siempre sacaba la carta de la desafiliación, mal llamada desafiliación, porque es suspensión. Una suspensión. Y de hecho ocurrió, no sé si recuerdas, hace algunos años, ocurrió un tema de suspensión. Claro. Casualmente porque la selección no pudo jugar algún tiempo, al menos un mes, 2 meses creo, porque salió una norma que más o menos estaba pasando algo similar a lo de ahora, es decir que la federación estaba en el marco de las normas del Instituto Peruano del Deporte.
Y ahí fue cuando saltó todo y nos suspendieron esa vez. Claro, fue fechas de partidos amistosos en realidad y no se sintió tanto, pero... Un mes fue más o menos. Un mes y no se sintió tanto, pero efectivamente estamos ante una situación, como usted menciona, en la que habría que esperar una decisión de carácter judicial en el caso de Edwin Oviedo, si es que termina preso por esta acusación que tiene de homicidio. Ya para terminar, volviendo al tema político, si el Congreso de la República mañana o el día que decida apruebe en segunda votación este cambio, ¿qué es lo que tenemos que esperar nosotros? Como hinchada, como afición, como gente que nos gusta el fútbol. A ver, de acuerdo al ultimátum que ha llegado, ¿no? Que todo el mundo está alarmado por eso, de aprobarse la segunda votación, lo más probable es que nos apliquen inmediatamente la suspensión. Supongamos que la aprueba mañana. Perú ya no podría jugar la siguiente semana contra Ecuador, creo que es un partido, y el otro partido contra Costa Rica, ¿no? Ya no podría jugar. Tampoco, si esto persiste en el tiempo, es decir, si se sigue con la idea de modificar esta ley y todo el tema, tampoco podría participar de Copa Libertadores, no podrías contratar jugadores, es como que sales del club. Eso le afecta también a los clubes, entonces. Claro, clubes y selección. Okay. Ni siquiera podrías participar de la Copa Libertadores, no podrías comprar jugadores porque la FIFA es como un aval, que es como el salvoconducto mundial en el cual los jugadores entran en un mercado regulado por la FIFA, entonces tampoco puedes comprar jugadores. Y de hecho los jugadores de la selección se desvalorizan, pues, porque las selecciones, por ejemplo la liga inglesa, uno de los requisitos casi siempre es que te pidan jugadores seleccionables, ¿no? Y si tú no tienes un jugador seleccionable, pues estás ahí cerrando la puerta. Por ejemplo, y en el caso de los jugadores que están en el extranjero, ellos permanecerían de todas maneras en sus clubes, pero si termina su contrato y está la suspensión, no podrían contratar con otro equipo. Estarían fuera del mundo de los transfer, ¿no? Okay. Es bien complicado el tema, no es tan sencillo. Lo que hay que preguntarse acá es qué tan relevante es este cambio, y lo cierro así rápidamente, porque ahorita la Federación Peruana ha aprobado una ampliación del mandato de Oviedo hasta el 2019, y esta norma lo que busca es un poquito de inicio de 2020 cortar con ese mandato. Entonces, por unos meses de diferencia, ¿qué tan relevante es imponer una ley que en la práctica a lo mejor no te sirve mucho? Lo que sí estuvo mal en un principio fue hacer esa norma de fortalecimiento. De ampliarle el proceso. Porque esa es una norma con nombre propio y por definición las normas tienen carácter general. Sí, obvio, pues la federación es un ente general, pueden decir algunos, pero no sabemos quién estaba al mando de la federación, sabemos la coyuntura de eso y eso es lo que estuvo mal. Entonces, lo ideal sería dejar que hayan dos caminos, o que termine su periodo en lo que ya está establecido, que digamos no es mucho tampoco, o esperar una decisión judicial respecto a Edwin Oviedo y que la misma federación maneje sus propias estrategias para hacer los cambios necesarios. Yo creo que tenemos que aprender la lección, ya nos ha pasado, ¿no? De hecho la FIFA con esas amenazas no se vienen cuentos, ¿no? Al final, si ve que tiene que aplicarte, si se quiere el hacha, en este caso legal de sus regulaciones, te la aplica. Ya nos pasó. Entonces yo creo que hay que evitarlo, porque muchos decían, no, hay que interpretar, no hay intervención, pero la FIFA llama un ultimátum. Si manda un ultimátum es porque lo va a hacer. Entonces yo creo que lo correcto es, oye, hagan su trabajo las autoridades, investiguen al señor Oviedo, si encuentran responsabilidad, pues sáquenlo, y si ya tiene su mandato ampliado hasta el 2019, y si la justicia peruana no es capaz de resolver eso hasta 2019, pues entonces... Que la federación llama a sus fichas. Así es. Muy bien, Renzo Botelli, muy amable por conversar con nosotros. Les agradezco. Especialista en Derecho Deportivo, abogado, estuvo con nosotros aquí en Espacio Libre. ¿Te imaginas que vas a comer tu ceviche y te encuentras un pedazo de plástico en vez de un pedazo de pescado? Así de complicada está la cosa de la contaminación en los mares. Y vamos a hablar con la gente que está moviendo esa campaña No quiero esto en mi ceviche, que une a cocineros peruanos por la reducción del uso de plástico en nuestro país. Normas se están dando al respecto y vamos a conversar sobre este tema después de la pausa.